Hola, tengan todos una cordial bienvenida a Reencuentro con la Vida, una propuesta que invita a recuperar las ganas de volver a vivir. Como siempre, es para mí un placer saludarles e invitarles a que juntos meditemos en una enseñanza que por supuesto extraemos de aquí, del manual del hombre, del manual de la vida, la Biblia. En esta oportunidad, la meditación de hoy tiene como título Abre la puerta. La respuesta ya llegó. Abre la puerta, la respuesta ya llegó. Y para ello quiero invitarles a que nos dirijamos al libro, en el Nuevo Testamento, al libro de los Hechos, en el capítulo 12. Vamos a hablar de una experiencia que tuvo el apóstol Pedro. Ya Jesús había completado su misión o su objetivo aquí en la tierra, en esa parte de su venida, de establecer a sus discípulos. Y mientras tanto Jesús acerca el reino de los cielos, conforme estaba profetizado. Vino a que conociéramos cómo es el carácter del Padre, a través de la enseñanza, a través de la predicación. Vino a acercarse a la gente, a mostrar el carácter de Dios, que está más cercano de lo que nos imaginábamos y que la religión organizada daba como un mensaje erróneo, que Dios estaba distante, que estaba enojado, que Dios no quería tener contacto con la humanidad por causa del pecado. Esa era la insistente enseñanza, la vehemente enseñanza que había por parte de la religión organizada, protagonizada por las diferentes corrientes, como los fariseos, los saduceos o los esenios, bueno, el sacerdocio como tal en los días de Israel, tantas cosas que hacían que la gente estuviese confusa, por supuesto llena de temor, que es una de las cosas que se infunden en medio de la religión, el temor, el miedo a ser castigados, a ser enviados al infierno, una distorsionada visión de lo que realmente es Dios. Jesús vino a aclarar, vino a comunicar un enfoque distinto, el verdadero, el real. Vino a hablar de su Padre. Una de las palabras que más pronuncia Jesús aquí en la tierra es mi Padre, mi papá, porque el reino de mi Padre es como tal y tal cosa. Jesús vino a mostrarles cómo es el reino de los cielos. Y claro, la gente sorprendida con una nueva enseñanza, con una enseñanza auténtica, y decían permanentemente, bueno, ¿quién es este hombre? ¿Cierto? ¿De dónde salió este hombre que habla con tanta autoridad? No como la de los fariseos. Es un hombre que nos habla de algo distinto. Y toda esta enseñanza, todo este acercamiento, Jesús iba al templo, por supuesto, pero Jesús, sobre todo, iba a las casas de la gente. Compartía con ellos, comía con ellos, los visitaba, sanaba a los enfermos, les hablaba, les escuchaba. Jesús se mezcló entre la gente y lo mejor de todo es que se juntaba con todo tipo de personas. La clase religiosa aún lo censuraba. ¿Por qué Jesús se reúne con el populacho, con el pueblo, con la chusma? ¿Por qué Jesús se reúne con los borrachos, los publicanos, las prostitutas? ¿Por qué Jesús se rebaja tanto? Y Jesús en una ocasión dijo, porque el Hijo del Hombre vino a rescatar lo que se había perdido. Y en ese proceso iba formando, entrenando a sus discípulos para que supieran cómo es que se hace la obra de ganar, la gran comisión, de ganar almas, para que se encaucen por el camino de Dios, por el camino del cielo, por el camino de la salvación, de la vida eterna. En fin, esa fue gran parte de la tarea de Jesús. Y otra de las cosas que Jesús vino a hacer con suma excelencia fue, en medio del Calvario, ganar nuestra redención por medio de su sacrificio. Y justamente fue enjuiciado, fue acusado, pero todo eso tenía un propósito. Jesús fue a la cruz para morir por nuestros pecados. Luego muere, resucita victorioso, deja sepultada la culpa humana y todos nosotros por medio de la fe podemos disfrutar de ese maravilloso y eterno beneficio que es la vida eterna, que se nos da gratuitamente. En la vida nada es gratis, todo tiene un precio, aún la gracia. Pero permítanme y aclaro mis palabras. No es un precio que nosotros pagamos, para nosotros es gratuito. Pero alguien pagó el precio, precisamente fue Jesús. A través de su sacrificio, a través de su muerte, a través de esa inversión inalcanzable humanamente que solo Él pudo hacer, dando su sangre por nosotros y ganando nuestra libertad. Y todos nosotros podemos ser beneficiarios de ese gran don, la gracia, a través de la fe, a través de recibirlo en nuestro corazón como Señor y Salvador. Y ya está.
somos inmediatamente herederos del reino de los cielos. Podemos disfrutar de la paternidad de Papá Dios por causa de la fe en Jesús. Pero bien, volvamos al punto de nuestro tema el día de hoy. Abre la puerta. La respuesta ya llegó. En estos días, afortunadamente, pues dentro del ofrecimiento de servicios, es tan fácil pedir algo digitalmente, por el celular, por el internet. Pedimos un paquete, pedimos comida, pedimos un accesorio, pedimos un electrodoméstico. Es fácil pedir lo que sea. Y en cuestión de horas, en cuestión de pocos días, llega a nuestra casa. En países aquí como en los Estados Unidos, los deliveries o las entregas ni siquiera tocan la puerta. La persona que trae la encomienda, el correo, te lo pone en la puerta. Le toma una foto y se va. A tu teléfono llega el mensaje o simplemente tú abres la puerta y encuentras ahí el paquete que habías pedido. Así funciona el mundo hoy. La entrega, el paquete, el delivery, la carta, el correo llega a tu casa. Y usted viene hace rato esperando su correo. Usted dice, caramba, mi correo no ha llegado, el envío, el paquete que pedí no ha llegado. Voy a ver qué pasó. Y llama por teléfono al call center. La persona del call center lo saluda, le dicen que le puede servir. Y usted dice, vea, es que yo compré un artículo hace unos días y no me ha llegado. Quiero saber qué pasó con mi solicitud, con mi paquete. Permítame, yo voy a chequear, voy a seguir la ruta de dónde va su mercancía, su paquete, lo que usted pidió. Sí, efectivamente usted lo pidió tal día, fue despachado, no hubo problema en el desplazamiento, llegó a la ciudad donde usted vive, la entrega se hizo. Oh, señor, mire, hace un día que llegó. Sí, pero yo no lo he recibido. Disculpe, hasta tengo aquí una foto que la persona que hizo el delivery le tomó una foto en la puerta de su casa. El paquete está ahí. Lo que usted tiene que hacer es abrir la puerta porque ya su pedido está allí. Abra la puerta. Ya llegó su paquete. Ya llegó su pedido. Su compra está allí. Usted no lo ha recibido porque no ha abierto la puerta. Abra la puerta porque ahí está lo que usted había solicitado. Bien. Muchas veces nosotros estamos orando por algo. Muchas veces nosotros estamos pidiéndole a Dios algo. Y estamos preocupados porque la respuesta no se ha dado. Lo que no sabemos es que hace rato Dios ya dio la respuesta. Hace rato Dios envió el paquete que usted pedía. Vamos a mirar esta interesante historia que encontramos. Está consignada aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 12. Bien, ya Jesús había resucitado, había ascendido a los cielos y había comisionado a sus discípulos a que continuaran haciendo la obra de la gran comisión. Predicaban, enseñaban, formaban discípulos, abrían obras, se esparcieron por todo Israel, sobrepasaron las fronteras, ya estaban hablando aún en terrenos internacionales. Estaban haciendo la tarea que el Señor les había mandado hacer. La gran comisión, el ir y hacer discípulos. Pero esta tarea era una tarea que implicaba un precio también alto. Esta tarea se hacía bajo persecución. Recordemos que no era bien visto por la religión organizada la anunciación de Cristo, del Cristo resucitado. Los apóstoles eran perseguidos, los apóstoles eran molestados permanentemente por la religión, por los líderes religiosos de esa época. Y por supuesto tenían el respaldo del gobierno. Muchos cristianos fueron perseguidos, aprehendidos, encarcelados, fueron maltratados, fueron martirizados, fueron muertos. Es más, ya había muerto el primer apóstol de Jesús, Santiago el mayor, o también como se le conoce como Jacobo. Ya él había sido traspasado por espada. Y habían detenido a Pedro, otro de los discípulos de Jesús. Estaba en la cárcel, lo tenían custodiado. Y Herodes tenía planes, el rey de ese momento tenía planes con él de exhibirlo públicamente y créanme que no lo querían condecorar, no lo querían felicitar, querían matarlo. Y Herodes estaba buscando la forma de hacerlo. El predicar el evangelio en esos días era algo de gran riesgo. Era caminar, llevar el mensaje bajo fuego cruzado, agachándose y evadiendo las balas de la persecución. Veamos lo que dice textualmente la Biblia.
Hechos capítulo 12, verso 6 en adelante. Y cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo en la cárcel, custodiado por unos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, dice la Escritura. Sigue diciendo el versículo 7. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en un costado, le despertó diciéndole: levántate muy pronto, ciñe tus sandalias, levántate, envuélvete en tu manto y sígueme. Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel le dijo: cíñete y sígueme, envuélvete en tu manto. Y eso hizo precisamente. Sigue avanzando la Biblia diciendo: y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que estaba sucediendo y que él era un ángel, sino que pensaba que era una visión. Verso 10. Habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. El verso 11 dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que lo esperaban. Versículo 12. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Muy bien. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos 2 escenas, 2 escenarios. Pedro estaba detenido, estaba en la cárcel, y lo que le venía era algo terrible. Habían unos planes muy nefastos para con él. El plan, el proyecto de Herodes era matar a otro apóstol de Jesús y seguir con ese proceso, esa campaña de ir exterminando a los seguidores de Jesús. Quería congraciarse con el pueblo, quería quitarse ese problema de encima. Bueno, había un plan terrible para con Pedro, en este caso. Bien, dice la Escritura que Pedro estaba detenido, estaba encadenado, era de noche, estaba allí, vencido por la detención, encadenado. ¿Qué otra opción tenía? Se soltó las sandalias, se soltó el cinturón, estaba ahí dormido entre los guardias. Simultáneamente, en otra parte, en la casa de una mujer llamada María, no era María la madre de Jesús, sino otra María. Esta María era la dueña de una casa muy destacada en la ciudad, muy conocida. Era una mujer adinerada, era la mamá de Juan Marcos, uno de los escritores de las 4 versiones del Evangelio. Recordemos que hay 4 versiones. El Evangelio es uno solo, pero hay 4 versiones. Es decir, 4 perspectivas donde se describen los hechos de Jesús y sus enseñanzas. Está Mateo, está Juan, está Lucas y por supuesto está Marcos. En su orden: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Marcos también es uno de los escritores del Evangelio. Como cuando algo sucede allí y había una persona en la esquina, había otra allá arriba en el segundo piso, había otra persona desde acá y otra asomada por la ventana. Entonces acontece algo y llega la policía y pregunta: ¿usted presenció, vio lo que sucedió allí en la esquina?
Sí, yo estaba aquí en mi ventana y yo vi que llegó la versión de la persona que está en la ventana, no es exactamente en detalle del que está en el segundo piso, que tiene otra óptica, y el que está cerca y el que está más al lado. Hay quienes dijeron, yo escuché, otros dijeron, no, yo no estaba tan cerca para oír, pero sí vi. Yo vi desde acá a lo lejos. Yo no vi muy bien, pero sí me percaté de estas otras cosas. El Evangelio tiene 4 versiones, pero es uno solo, es único. El Evangelio de Cristo es uno. Marcos es uno de ellos. La madre de Marcos es la dueña de esta casa. Ella había facilitado esa casa para que allí la iglesia se reuniera. Allí recordemos que Jesús tuvo la última cena. Allí se reunieron los primeros discípulos de Jesús después de que partió a los cielos y se derrama el Espíritu Santo. Era una casa muy significativa para los creyentes. Y estaban reunidos ahí orando, intercediendo por la liberación de Pedro. Estaban preocupados por lo que le estaba pasando a los discípulos, a la iglesia, a la obra del Señor. Estaban orando, estaban intercediendo. Y algunas personas creen que orar, pues sí es bueno, pero ¿qué tan efectiva es? Pues sepan que sí, sí lo es. Porque ellos estaban clamando a Dios para que algo sucediera para favorecer, en este caso, a Pedro. Y en ese momento de intercesión aparece un ángel en la cárcel. Se le presenta a Pedro, lo toca. Pedro, despierta. Vamos, despierta. ¿Qué pasó? Sígueme, levántate. Síguete las sandalias. Amárrate el cinturón. Envuélvete en tu manto. Sígueme. Cállate, sígueme. Se abrieron las rejas de la cárcel. Pedro seguía, ¿cierto? Y Pedro pensaba que era un sueño, que era una visión. No estaba completamente consciente de lo que estaba sucediendo. Y cuando él sale y lo lleva a un lugar seguro, el ángel desaparece. Y Pedro como que reacciona, wow, ¿qué fue lo que pasó? Claro, el Señor envió a su ángel, ya por fin él como que aterriza a lo que le había acabado de suceder. Y él se envuelve mucho más y empieza a afanarse, a llegar a la casa donde estaba su gente, donde estaba la iglesia intercediendo. Y empieza a tocar. Y en medio de la oración, una muchacha, de seguro era una servidora, una empleada de servicio, pero vemos que ella también estaba en el proceso de intercesión, también estaba allí orando con los hermanos en la fe. La Biblia me da el nombre de ella, dice que se llamaba Rode. Rode es un nombre romano, que significa algo como rosa. Rosita abrió la puerta. Bueno, Rosita escuchó que estaban tocando la puerta. Y ella se asoma, dice, ¿quién es? Y soy yo, Pedro. Y ella se emociona tanto. Tanta era la emoción, la alegría, que no abre la puerta, sino que va y se acerca otra vez a la gente que estaban allá en el salón principal orando y le dice, es Pedro, ¿cierto? Pedro está tocando la puerta. Y me parece tan interesante que la gente que estaba orando, que estaba clamando a Dios, estaban fervorosos en la oración, cuando escuchan que ya estaba la respuesta, no lo creen. Es más, miren lo que le dicen a la pobre muchacha, le dicen que estás loca. ¿Qué es lo que estás diciendo tú? ¿Cierto? Está emocionada. Primero, ella se emociona tanto por la respuesta, pero cuando la respuesta llega, no va a tomar la respuesta, no abraza la respuesta, va, lo divulga. Y las otras personas que estaban orando, ahora vemos que están en una postura de incredulidad. Increíble. Es increíble lo que sucede ahí. Estás loca. No, les aseguro que es Pedro. Está tocando. Miren, escuchen, está tocando la puerta. No, entonces debe ser su ángel. Pero, ¿qué problema para poder realmente creer en lo que clamo y pido? La fe, dice el escritor de Hebreos, es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que aún no se ve. Pero estoy seguro que viene. Hasta que por fin van y abren la puerta y se dan cuenta que era Pedro. ¡Wow! ¿Pero y qué pasó? Pues el Señor respondió, ¿ustedes no estaban orando? Pues aquí está la respuesta. Oye, ¿verdad? Estábamos orando para que liberaran a Pedro y cuando liberan a Pedro no lo creemos. Eso forma parte de ese proceso en el que el Señor quiere madurar nuestra fe, nuestras convicciones. Muchas veces tenemos que analizar cómo reaccionamos ante la respuesta. El Señor nos invita a que abramos la puerta porque la respuesta ya llegó, pero nos cuesta trabajo creer que así es. Sí, oramos por una respuesta, pero ¿estamos creyendo? ¿Estamos orando con fe? ¿Estamos
teniendo certeza de que lo que estamos haciendo funciona. Usted ora, cuando usted ora, usted es consciente de lo que está pidiendo, que por muy difícil, por muy imposible que parezca, usted cree en lo que está orando, o usted solo se emociona. Usted llora, se conmueve, pero ¿qué tanta convicción hay cuando usted está orando? ¿O actuamos con incredulidad? No puede ser, pero ¿cómo que no puede ser? Si estoy orando al Dios de los imposibles, al Dios sobrenatural. Pero cuando se materializa, cuando se concreta lo que estoy pidiendo, me cuesta trabajo creer. ¿Estamos creyendo o solo estamos emocionados? ¿Cómo reaccionamos ante la respuesta? ¿Cuál es nuestra actitud cuando Dios responde? ¿O no creemos que Dios sea capaz de respondernos? Y entonces oramos porque hay que orar, pero no estoy tan seguro que Dios me responda porque lo que le estoy pidiendo es inmensamente grande. O es un imposible lo que estoy pidiendo. Hasta es absurdo, ya no ores más porque es que estoy pidiendo algo difícil, o es que para Dios hay algo imposible. ¿Es usted de esas personas que creen que Dios tiene sus limitantes? ¿Qué tanto yo estoy creyendo en lo que oro? Y cuando Dios responde, ¿cuál es mi reacción? Estimados amigos, Dios siempre responde. Dios escucha la oración. Es hermoso ese pasaje que encontramos en el primer libro de Samuel cuando dice: yo amo a los que me aman y me dejo hallar de los que me buscan. Dios responde la oración de aquellos que le buscan. En justicia nos responderás con tremendas cosas, dice el salmista. Nos responderás. ¿Usted lo cree? Pues quiero que sepan que Dios sí responde. Él responde. Él escucha la oración. El problema no es que Dios no escuche. El problema no es que Dios no responda. El problema es que cuando Dios habla, ¿quién está escuchando? ¿Quién escucha a Dios? ¿Quién está dispuesto a oír la voz de Dios? ¿Quién está sintonizado, calibrado con la voz del Espíritu? ¿Quién cree? ¿Quién oye? ¿Quién escucha? ¿Quién está dispuesto a creer? ¿Cuál es nuestra reacción ante la oración que hacemos? Y mejor, ante la respuesta de Dios. Cuando ya Dios está tocando la puerta: hey, estoy aquí vengo a traer lo que tanto me pedías. ¿Abrimos la puerta o no creemos? Nos emocionamos y hasta podemos contar testimonio y decir: quiero contar y dar la gloria a Dios, que yo le clamaba a Dios por eso y empezó a tocar la puerta, a traerme lo que pedí. Ajá, ¿y qué pasó? No, me emocioné tanto que se me olvidó abrir la puerta, porque eso era lo que sucedía en ese momento. Es interesante ese maravilloso pasaje tan especial en nuestra vida de fe como es Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, cuando yo toco, oye mi voz, si alguno oye y abre la puerta, el Señor se compromete a entrar. Si me dejan entrar, yo entro y les garantizo que compartiré con ustedes todos los días. Me sentaré a cenar contigo, compartiré tu mesa, compartiré tu vida. Estoy dispuesto a traer mi regalo de salvación eterna a tu casa. Pero, primero, ¿estás oyendo el toque? ¿Has abierto la puerta? ¿Me has permitido entrar? Porque no voy a entrar a la fuerza. Entraré si me lo permites. Pero si leemos todo el contexto de ese pasaje en Apocalipsis capítulo 3, es un mensaje que el Espíritu le está enviando a una iglesia llamada Laodicea. Y Laodicea era una iglesia en una región en Turquía que estaba bien conformada, había mucho dinero, era una locación, era una bodega, era un templo muy hermoso, bien decorado, era grande, cómodo. Imagínense, con todas las ayudas audiovisuales, tecnología, pantallas, aire acondicionado. Tenían de todo. Tenían una comodidad, sillas abullonadas. Era rico ir ahí. Tenían una orquesta maravillosa. Tenían un pastor con un bigote bien elegante. Se pueden imaginar, era una iglesia bien artesonada. Pero cuando ya estaban todos dentro, cerraban la puerta. Y entonces, ¿qué creen que pasaba? El Señor tocaba la puerta y: yo quiero entrar para estar con ustedes, iglesia. Lo habían dejado afuera. Estaban dentro para adorar a Dios, pero dejaron a Dios afuera. Y Él dice: hey, estoy aquí afuera. Oigan, hacían tanto ruido con su orquesta, con su música, con su sonido, que no oían la voz de Dios. Aquí estoy afuera, no me han dejado entrar. Quiero estar con ustedes.
Están adorando a Dios sin Dios. Están haciendo cosas para mí sin mí. Yo quiero estar con ustedes, quiero compartir, quiero estar contigo. Es tanto el ruido, es tanta la emoción que no he abierto la puerta y recibir y disfrutar el envío del Señor, la respuesta que yo estoy esperando. La oración es respondida. Esto me hace recordar la historia de un predicador que llegó a un pueblo. Un pueblo que vivía de la agricultura, un pueblo que necesitaba lluvias para sus cultivos, para su ganado, sus animalitos. Y ya llevaban un prolongado verano y todavía seguía el verano. Entonces el cultivo estaba frustrado, los animales estaban flacos, estaban muriendo, no había agua. Por lo tanto no habían cosechas, no había producción, no habían frutos, había pobreza, había escasez, había una crisis. Y no había pronóstico de que vendrían lluvias, todavía se prolongaba el verano. Y entonces este predicador fue allá y empezó a compartir con las personas y se dio cuenta que esa era la mayor dificultad que la gente tenía. Tenía la problemática de ese largo verano. ¿Y entonces qué hacemos? Y este predicador, este pastor les dice, bueno, vamos a orar, vamos a clamar a Dios, y empezó a visitar muchas casas, muchas familias. Y los invitó un domingo. Este domingo los invito a la plaza principal del pueblo y vamos a reunirnos todos para que elevemos una oración a Dios con la certeza de que Dios va a enviar lluvia. Sí, pero es que no hay pronóstico de lluvia. No, no importa. Vamos a orar, interceder. ¿Cuántos de ustedes creen? Y la gente dijo, sí, yo creo. Vamos a creer que va a haber un milagro, que Dios va a responder. Porque Dios responde. Él los convenció y la gente estuvo dispuesta a ir. Y dice esta historia que la gente fue puntualito, 6 de la mañana, un puntico estaban ahí el domingo. Y por supuesto este predicador llegó puntual, llegó primero que todos, estaba ahí esperándolos. Y la gente fue llegando y la plaza se llenó. El alcalde y las personalidades y las autoridades, todo el mundo estaba allí reunido. Entonces él toma un megáfono y dice, buenos días a todos. Qué bueno que acudieron. Los felicito por la fe que tienen. ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor va a responder la oración y que va a llover? Que hoy va a llover. Y todo el mundo levanta la mano. Pero el cielo estaba despejado, no había ni una nubecita. Y todo el mundo levanta la mano y dicen, ¿están seguros? Sí. ¿Ustedes creen que Dios puede mandar la lluvia? Sí. Entonces el pastor saca de su maletín una sombrilla, un paraguas y dice, ¿y por qué no trajeron su paraguas? Si creían que va a llover, vengan con actitud de que va a llover. Nadie trajo su paraguas. Yo tengo el mío. Yo sí creo que el Señor va a enviar lluvia. ¿Ustedes lo creen de verdad? ¿Ustedes creen que la respuesta viene? ¿Se están preparando para la respuesta? Qué bueno es prepararnos para orar. Hagámoslo en familia. Hagámoslo en una célula de compañeros de trabajo. Hagámoslo en el barrio. En estos días vi una fotografía en una de las redes sociales donde en una cuadra, en una calle, habían los diferentes vecinos arrodillados. Por alguna razón estaban orando. Qué bonito, qué lindo. Cuando la gente saca un ratico para orar, oremos en familia, oremos entre compañeros, oremos toda la nación. Qué bonito es que haya un momento para orar. Preparémonos para orar, pero también preparémonos cuando la respuesta viene. Cuando llega la respuesta, no nos quedemos brincando de emoción. Ya Dios respondió, sí, pero abramos la puerta y abracemos lo que ya llegó. Pedro estaba afanado, ábrame que los soldados me vienen persiguiendo y si me encuentran vuelven y otra vez me meten a la cárcel porque se están demorando en abrir la puerta. Ábrame, por favor, ábrame. Ya la respuesta llegó. Así que, mis queridos amigos, entre la emoción y la calma, ese equilibrio es necesario. Me emociono cuando oro, tengo fe, certeza, estoy convencido, pero también tengo la certeza, la calma, la sobriedad de entender que la respuesta llegó. Y ahora necesito sabiduría para administrar la respuesta del Señor. Ahora necesito sabiduría para qué hacer con lo que Dios ya otorgó como respuesta. Hay una estadística bien interesante con la gente que se gana premios millonarios en una lotería, en un sorteo. La gran cantidad de personas, otros tal vez han tomado buenas decisiones, pero la mayoría de la gente que se gana un premio mayor, muchos millones, en poco tiempo dilapidan esa fortuna, porque no tienen la capacidad para administrar esa cuantía millonaria
Hay gente que no sabe qué hacer, se enloquecen. Y la plata los revoluciona de tal forma que no saben administrar y se les diluye el dinero. Toman malas decisiones, hacen malos movimientos financieros y la plata se les fuga, se les va. Necesitamos sabiduría para administrar la respuesta de Dios también. Sí, esa es la clave. Pasión en la oración, certeza, ¿cierto?, en la respuesta. Les invito a que hagamos una cosa sin dejar de hacer la otra. Intercedamos, oremos, pero también estemos convencidos que lo que estamos haciendo no es perder el tiempo, sino que en la medida en que oramos, también Dios está dando la respuesta.